sumarme a... Perfecto, estamos bien. Oye, sumarme también a las palabras que hace Pablo. Yo también, a pesar de todo el trabajo que hemos hecho ya en el Congreso con la ley Gabriela y otras tipificaciones de femicidio, esto no sirve si finalmente no hay elementos que puedan prevenir este delito. Ayer justamente estábamos en la comisión mixta viendo la tobillera electrónica, esa tobillera que a distancia no puede controlar cuando los tribunales dictan orden de no acercarse a la víctima, en el caso de los agresores, poder detectar de manera telemática cuando se esté acercando y poder ahí intervenir. Lamentablemente hoy día no hay capacidad para proteger a las víctimas que muchas veces hacen denuncias y terminan en un femicidio que tenemos que lamentar. Así que por lo menos ojalá que eso avance y tengamos ley lo antes posible y recursos para que justamente prevenir este tipo de delitos. Ahora, respecto a la pregunta, bueno, hoy día tenemos la opción de tener un tercer retiro que ha enviado el gobierno. Este tercer retiro también permite a las rentas vitalicias retirar. También establece algo importante, que lo dijimos acá la semana pasada. Habían 3 millones de personas que no iban a recibir nada. Y la propuesta del gobierno también incluye esos 3 millones de personas que ya retiraron en su primero o en su segundo retiro y quedaron absolutamente sin ningún recurso que retirar. Y finalmente también un sistema de poder reintegrar en el tiempo esos retiros con cargo no a la persona, no al cotizante, sino que al empleador y al mismo Estado, de una manera tripartita, que es como funciona de alguna manera el seguro de cesantía. Yo lo considero también una manera que también, aparte del retiro, tiene que haber un sistema de reintegro, y este es el minuto también de que lo debatamos y pasemos a que sea un retiro con reintegro y también nos hagamos cargo de esas personas que no han retirado absolutamente nada. Les proponemos algo, revisar las declaraciones, no sé si las alcanzaron a ver. El juez Iván Aróstica, a las afueras del Tribunal Constitucional, se refirió justamente al tercer retiro. Interesante lo que dijo, lo revisamos para luego comentarlo con ustedes. Miren. Han ocurrido situaciones bien importantes entre el 30 de diciembre, que salió el fallo, y el día de hoy. Hay cambios no solamente en situaciones fácticas, se han agravado las medidas de salubridad, hay resoluciones, hay leyes, y está la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que yo creo que se olvida un poquito que el Tribunal Constitucional no solamente tuvo una parte resolutiva, sino hay todo un argumento que convocó a las partes a legislar en cierto sentido. Vamos a ver si esos factores pueden cambiar la Ministro, en esa sentencia... Finalmente, lo que revisará el TC no es de dónde viene la ley o competencia, sino cómo se ayuda a la ciudadanía. Diputado Vidal, usted olfatea con su expertise política que hoy podría declararse inadmisible el requerimiento del tercer retiro desde el TC, ¿o no? Mira, la verdad no lo sé, no quisiera aventurarme en esos términos porque encuentro que puede ser irresponsable y generar expectativas en la gente. Lo que sí creo es que hay un hecho relevante en la decisión que hoy día toma el Tribunal Constitucional antes de la admisibilidad del tercer retiro, del requerimiento del presidente sobre el tercer retiro, y que es sobre la inhabilitación posible de la jueza María Luisa Bram en este tribunal. No hay que olvidar que ella fue la jefa de asesores políticos y comunicacionales del presidente Piñera en su anterior gobierno. Y cuando el presidente Piñera ha utilizado el Tribunal Constitucional a su antojo cuando le conviene políticamente, porque recordemos, ante el primer retiro, que era de similar naturaleza, el presidente decide no ir. Ante el segundo retiro va en un momento distinto de la tramitación y pone un proyecto por el lado. Y ahora va en otro momento. Entonces, el presidente va decidiendo cuando le conviene y no. Y ya vimos en el anterior que hubo un empate al interior del TC y quien dirimió fue la señora María Luisa Bram, porque es la presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces, creo que esa es una situación importante que se tiene que zanjar hoy día de hoy. El diputado Karim Bianchi tomó la iniciativa de presentar un recurso que yo también firmé para que el tribunal chequee si es que ella debiera inhabilitarse en esta decisión. ¿Y si se inhabilita, qué ocurre? Votarían solamente los otros restantes 9 jueces. Y si uno
aquí uno también, de nuevo, no puede aventurar que ellos van a repetir exactamente la votación de la vez anterior, pero sería ahora un comportamiento donde habría una cantidad impar de jueces, por lo tanto una mayoría de 5 se impondría automáticamente sobre los otros 4. Diputado, disculpe que lo interrumpa, pero volvemos a la conversación. Ayer escuchaba a una ciudadana en este mismo programa, muy atentamente, quien señalaba que en realidad estos dimes y diretes entre el Ejecutivo, el Legislativo, el TC, poco le importa a la gente. Tenemos a los portuarios movilizados, hay barricadas en distintos puntos del país y pareciese que esta conversación poco tiene que ver con las urgencias inmediatas de la ciudadanía. ¿No hay manera de hacer este trámite, Sergio, y esta conversación más breve? Si me permite simplemente añadir que además la pérdida de tiempo que tú señalas en estos gallitos entre el Congreso y el Ejecutivo redunda al final, y lo han dicho mayúsculamente los doctores, en pérdida de vidas de compatriotas. Entonces, claro, Gonzalo Fuenzalida, ¿por qué uno no se explica por qué el gobierno ha tardado tanto en finalmente hacer y realizar este proyecto? Bueno, Omar, es una pregunta que hay que hacérsela al gobierno. Nosotros, de alguna manera, siempre tratamos de generar el diálogo y el encuentro, finalmente, entre las distintas fuerzas políticas para poder llegar con un tercer retiro en el sentido de que fuera una iniciativa que viniera al gobierno y no terminara la iniciativa de los parlamentarios. Pero, diputado, usted es de la coalición de gobierno, es de Chile Vamos. Sí, yo soy parlamentario del gobierno, pero no estoy en la moneda ni estoy diciéndole al presidente lo que tiene que hacer. Uno, de alguna manera, hace propuestas, hace alternativas, como lo hemos hecho esta semana en materia de impuestos. Hacer una alternativa al impuesto a los súper ricos, establecer un IVA reducido, rebaja contribuciones. Uno hace propuestas y va a ver al Ejecutivo, se las lleva. El Ejecutivo es un poder del Estado independiente del Poder Legislativo y tomar sus propias decisiones. Ahora, lo importante acá es una cosa, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo más posible que el Tribunal Constitucional hoy día va a acoger a trámite esto, porque más encima hay un proyecto de ley pero que trata la misma materia. Pero también de que lo declare inadmisible, también es una posibilidad. Y eso sería un golpe bastante fuerte para el gobierno. ¿Qué pasaría si llegara a ocurrir una cosa así, diputado? Bueno, las reglas del juego de una democracia establecen que si el Tribunal Constitucional lo declara inadmisible, bueno, el gobierno va a tener que promulgar un proyecto de ley que viene del Poder Legislativo, pero también puede ocurrir que sea declarado admisible. Y en ese sentido, hoy día hay un proyecto que está en el Congreso y que hay que tramitarlo lo más rápido posible, igual de rápido que se tramitó este proyecto. Perfectamente en una semana y media este proyecto podría estar promulgado. Y eso de alguna manera es voluntad de la oposición. Si la oposición se va a dedicar solamente a criticar y no a analizar la propuesta que está haciendo un poder del Estado, el gobierno, me parece que todo el argumento de empatía y de estar preocupado porque a la gente le llegan recursos se cae. Si finalmente acá hay una propuesta que se hace cargo de 3 millones de personas que no se hacía cargo del proyecto de los parlamentarios. Hablemos de eso. De un sistema de reintegro. ¿Cómo se hacía cargo el proyecto? Entonces finalmente acá hay una propuesta. Bueno, también apurémonos en tramitarla, porque finalmente está el riesgo de que este proyecto se declare admisible, o sea, que este proyecto parlamentario se declare admisible su vista en el Tribunal Constitucional y como ya pasó por el segundo se declare inconstitucional. Preguntémosle de eso mismo justamente a Pablo Vidal, el hecho de que 3 millones de personas que antes iban a ser desatendidas en el proyecto del Congreso, resulta que en el proyecto del Gobierno efectivamente van a recibir un aporte de 200.000 pesos. ¿No es eso mejor? A ver, primero una pequeña preocupación ahí. ¿Qué pasa con esas personas que desde que sacaron su primer o su segundo retiro han logrado cotizar 5 lucas, 10 lucas? A esas personas también les tiene que llegar ayuda. Así que tenemos que revisar eso en la tramitación. Ahora, si el gobierno hubiese querido presentar eso como un complemento, perfectamente podría haber promulgado el tercer retiro y haber presentado un proyecto específicamente para atender a estas personas. Por lo tanto, vuelvo a mi punto inicial, a propósito de la pregunta que hacía Sergio antes. Quien está retrasando el tercer retiro es el presidente Piñera, no es el Congreso, no es la oposición. En el Congreso nos pusimos de acuerdo, oposición con buena parte de los parlamentarios de Chile Vamos. Yo sé que Gonzalo votó en contra del tercer retiro, pero hubo parlamentarios que votaron a favor del tercer retiro también en Chile Vamos. En el Congreso ya nos pusimos de acuerdo. El problema está en la moneda. Pero hay un tema grave que quiero mencionar. El juez Iván Aróstica dice algo que quizás podría ser atractivo, pero que es muy peligroso. ¿Qué dice? Él dice, lo que revisará el TC
TC no es de dónde viene la ley o competencias, sino cómo se ayuda a la ciudadanía. Por eso le Esa preguntaba. declaración es extremadamente grave, Tonka. A ver. El Tribunal Constitucional tiene único y exclusivo mandato precisamente de revisar constitucionalidad y competencias, ninguna otra cosa. Las entidades políticas, las autoridades que eligió la gente para definir las ayudas para la ciudadanía son el presidente de la República estoy y el entendiendo. Congreso Nacional. Pablo El Vidal. TC no puede actuar como una tercera cámara política porque No. el Congreso ya tomó una decisión de aprobar Pero esta es- iniciativa. Acojo el punto, pero lo que pasa es que no estoy entendiendo, porque lo que apunta y lo que parece verdad indicar justamente este ministro que se ha declarado es de que las condiciones de salubridad han cambiado tanto para peor que efectivamente estarían reconsiderando su votación, y ha señalado además que no les interesa el gallito que están protagonizando el Ejecutivo y el Congreso. Ajá. Entonces todo daría a indicar, entre comillas, que estaría más bien a favor de la línea Paulo Vidal suya. Solamente para entablar contacto, allí está también nuestra corresponsal. Buenos días a ambas. ¿Qué tal? Hola Emilio? Maro, ¿cómo están? Buenos días a todos en el estudio. Sí, estoy acompañada de la diputada Pamela Giles, que nos va a comentar algunos detalles de este anuncio que realizó ayer junto a el candidato a gobernador regional por la región metropolitana, Pablo Maltés, de un nuevo retiro. No sabemos si sería el cuarto o el quinto, todo depende de lo que pase con el retiro que salió de aquí del Congreso Nacional y también este proyecto que anunció el presidente Sebastián Piñera el día domingo. Diputada, buenos días. Buenos días, te cuento que tengo los sonos puestos, pero no tengo retorno, no tengo audio. ¿Ya? Pedimos ahí, hacemos la petición para que la llamen de nuevo para que pueda escuchar ahí sus preguntas del A ver, ¿podemos probarlo al En aire? relación a lo que Disculpen, tú me dices, disculpen. efectivamente, ayer Pablo Maltés, escucha. No, ok. candidato a gobernador por la región metropolitana, jefe de gabinete, pareja, cómplice y todo, presentó a mi nombre un nuevo proyecto de retiro que podría convertirse, según lo que pase justamente esta mañana, en un cuarto o en un quinto retiro. Yo creo que lo importante es que la opinión pública sepa que tenemos a Piñera en el suelo y literalmente chapoteando en el barro. La abuela y su ejército de nietos tienen a Piñera, al desgobierno y a toda la clase política miserable bailando nuestra música. Y eso podría significar que tenemos por delante 3 nuevos retiros. El tercero, el cuarto y el quinto, a partir de lo que pase en unos momentos más en el Tribunal Constitucional. ¿Tiene De hecho, retorno, mientras Pamela? vamos a explicar más o menos mientras por qué la diputada dice cuarto o quinto retiro, mientras le pido, diputada, si puede revisar el teléfono, a ver si le pueden dar nuevamente retorno y así escuchar las preguntas. Pulgar desde el arriba, estudio. si es que me escucha, diputada, ¿me escucha? ¿Cómo Sí. solucionar el tema del retorno? Es que a lo mejor A ver, estamos arreglando aquí, No está conectado estamos el arreglando teléfono. aquí, claro. no está el conectado, audífono por eso no tiene conectado. retorno. Se desconectó mientras se lo La pedía. abuela hace... Ahí Ahí está. tiene retorno. No se 3, escucha. 2, 1, ¿ahí me está escuchando, diputada? ¿Ahí me está escuchando? Tenemos un problema Pero aquí estamos- con el... La van a llamar de A nuevo ver. porque estamos en programa en vivo. Estas Ya, cosas vamos a pasan. cortar la llamada, claro, y Dale. vamos a llamar de nuevo para que tenga retorno. Claro. Ella, mientras podemos explicar por qué ella dice cuarto o quinto retiro, porque tenemos estos Si dos quiere, lo explico proyectos yo misma. en paralelo, claro, y son varios los escenarios posibles con estos dos proyectos. Bueno, efectivamente en las próximas horas, en lo que está metido el gobierno en esta última semana, es que al comienzo de la semana pasada le renunciaron 2 ministros de Estado. Le renunció a Piñera, Carla Rubilar y el ministro Delgado, justamente por la decisión del gobierno de llevar mi proyecto, lo vamos a llamar así para simplificar, mi proyecto de retiro, el que fue aprobado por altos quórums en la Cámara y en el Senado, al Tribunal Constitucional. El gobierno está dividido internamente Diputada. entre quienes no quieren llevar ese proyecto al Tribunal Constitucional y entre quienes han perseverado en esa medida. Y la verdad la vamos a saber, parte de la verdad la vamos a conocer ahora, cuando el Tribunal Constitucional falle, en primer lugar, si es que este recurso que ha presentado Piñera es admisible o no. Yo tengo la sensación de que existe una probabilidad importante de que el Tribunal Constitucional sorpresivamente falle que no es admisible. Que no es admisible este recurso que ha presentado Piñera contra el tercer retiro de la abuela y sus nietos.
Si eso Diputada, es así, ¿sí me escucha? tendría el presidente que promulgar inmediatamente, en las próximas 24 horas, esa ley y tendríamos inmediatamente tercer retiro. ¿Escucha ahora? Sí, ¿me escucha? Amaro, ahí sí ¿Me está suena escuchando, bien. Sí, diputada? sí. Ahí sí, Excelente, la quiero saludar. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo sé que a usted le gustan las preguntas directas. Primero, vamos a ir por partes, porque efectivamente alude a dos ministros renunciados que no han los aludidos no han confirmado esa información. Pero primero quiero preguntarle lo siguiente. ¿A usted le espera interesa que la confirmen? Sí, no. ¿Usted espera, Amaro, como periodista, que la confirmen públicamente? ¿Cree que eso Por lo podría suceder? menos que señalen públicamente sus discrepancias, sí. Pero quisiera, verdad, ir al fondo del tema, y es lo siguiente. Usted ha patrocinado el tercer retiro, ya habla del cuarto y el quinto. La pregunta directa es, ¿a usted le interesa ayudar a los chilenos o cargarse y destruir el sistema de AFP o ambos aspectos? No, a mí preguntas pelotudas, por favor, Amaro, no. Primero, es evidente que los ministros Delgado y Carla Rubilar no van a representar públicamente sus diferencias, salvo que efectivamente renuncian. A mí me encantaría que Carla Rubilar renunciara, porque además creo que quedaría posicionada muy bien como probable candidata presidencial de su sector. Pero es evidente que lo que ellos hicieron, como señal audible para cualquier periodista y cualquier persona con dos dedos de frente, es no asistir, restarse de estar presente en justamente el punto de prensa donde curiosamente un ministro de Estado y no el presidente de la República anunció que irían al Tribunal Constitucional, donde pusieron a Osa instalado ahí y a los ministros del comité político respaldándolo, y Carla Rubilar y el ministro Delgado se restaron de esa instancia, lo cual es suficiente señal para cualquiera que quiera ver la realidad. Ahora, en relación a cuáles son los objetivos, voy a formulármela yo misma de nuevo la pregunta, ¿cuáles son los objetivos que tienen los retiros? Salvar del hambre a la gente, ¿ya? Como a estas alturas, yo quiero recordar que el día 15 de diciembre, en este mismo lugar donde estamos, mi pareja, efectivamente, y jefe de gabinete, Pablo Maltés, anunció esto que hoy día es el tercer retiro que se ve en el Tribunal Constitucional. No solo el desgobierno, sino que, recordémoslo, toda la clase política, la miserable clase política completa, salió en fila, incluido algunos señores que tiene usted ahí en el estudio en este momento, salieron en fila a rechazar este tercer retiro. ¿Por qué usted Todos, no es política? A decir que era un cajero automático, a decir, yo soy política pero no soy miserable, Amaro. Voy a seguir con mi historia. Salieron aquí mismo, en este mismo lugar, a decir que la propuesta que hice el 15 de diciembre era inadecuada, irresponsable, que yo era la tan chilena por esta razón, que era una populista. Bueno, hoy día están todos subiéndose al carro de la victoria, no solo el gobierno, digamos que ha sido el último en subirse de manera bochornosa, sino que uno a uno todas las fuerzas políticas de oposición que rechazaron los retiros. Sí. Todos los candidatos presidenciales rechazaron los retiros. Yo entiendo. Jadwe, Narváez, diputada, Rincón, Maldonado. Sí, si me escucha un segundo solamente, sí. Yo entiendo el alcance efectivamente de la ayuda apremiante a los chilenos y eso es urgente. Lo hemos visto aquí en la voz de múltiples ciudadanos. Pero por otro lado también no es ningún misterio que efectivamente a usted no le gusta el sistema de AFPs. Por eso la pregunta planteada es si usted está conciliando ambos objetivos. Por un lado, ayudando a los chilenos, por otro lado, destruyendo un sistema en el cual usted no cree. Esa es la pregunta que le estaba haciendo. Bueno, yo encuentro que es más interesante discutir respecto de los efectos que tiene en la vida de la gente concreta que hoy día pasa hambre, los retiros, en concreto el tercero, el cuarto y el quinto que vienen. Les anuncio que vienen el tercero, el cuarto y el quinto. Bueno, sin embargo, respecto de su pregunta, para responderle su pregunta, es evidente que todas las acciones que hace la abuela y su ejército de nietos tienen objetivos políticos. En relación al que a usted tanto le preocupa, efectivamente podemos decir desde ya que las AFP están destruidas, ya fueron destruidas, efectivamente fueron destruidas después de un largo caminar del pueblo chileno haciendo manifestaciones multitudinarias contra las AFP, fueron finalmente destruidas
por una acción legislativa, en definitiva, que fue la presentación del primero, segundo, tercer, y el día de mañana, cuarto y ese es mi último alcance para ceder la palabra a mis compañeros. Si me permite, no he terminado de hablar, si me permite y no me interrumpe, yo le aseguro que no lo interrumpiré a usted. Estas acciones legislativas efectivamente terminaron ya con esas AFP que han esquilmado a los chilenos durante décadas. Están muertas. Chao AFP, nanay AFP. Y lo más interesante de todo es que finalmente las AFP terminan de desfondarse con la complicidad de Piñera. Exacto. Bueno, si me permite la pregunta, sí, la última pregunta y el último alcance, por lo menos de mi parte, solamente, ¿verdad? Ok, el sistema de la AFP, usted dice, ¿verdad?, que ha sido destruido. ¿Quién se hace cargo de las pensiones el día de mañana de los chilenos? ¿Qué reparación propone usted? Quien sea la persona que llegue a la presidencia de la República en el próximo periodo, tiene sin duda alguna que abordar en primer lugar este problema. Yo, que soy candidata o precandidata o precandidata presidencial, he señalado con claridad que si asumo la presidencia, le devolveré a los trabajadores, no a las AFP, que yo espero que a esas alturas ya no existan, ¿ya?, a los trabajadores los fondos que debió entregarles el Estado en esta crisis y que no les entregó. Por supuesto, de forma escalonada. Cuando hice esta propuesta, usted recordará, Amaro, y todos quienes nos están escuchando, que nuevamente la miserable clase política salió en coro y en fila completa, incluida la oposición, a señalar que esta era una medida populista. Y resulta que ahora tenemos, la semana pasada, a la UDI yendo a la Moneda a hacer esta misma propuesta, copiándome la propuesta, y tenemos a las candidatas presidenciales Narváez y Rincón haciendo una propuesta de reforma tributaria muy similar. Entonces, bienvenidos, vamos, vayan sumándose todo a la música que pone la abuela y su ejército de nietos. Nos encanta. Diputada, yo le quería preguntar más allá del trasfondo político, porque a la gente en el fondo le interesa si sale este proyecto del Congreso o no, cualquiera de los dos en definitiva, le va a dar la posibilidad de retirar los fondos. Usted mencionaba al principio que tiene fe en que se declare inadmisible este requerimiento del presidente Sebastián Piñera hoy día en el Tribunal Constitucional. ¿Con qué argumentos cree que podría pasar esto? Inteligente su pregunta, quizás usted debería estar ahí conduciendo el programa. Bueno, tengo que corregirle, eso sí, dos letras, fe. No es que tengo fe, tengo la información política de que efectivamente el gobierno está muy complicado. Las declaraciones que hizo esta misma mañana el ministro Aróstica, un pinochetista de tomo y lomo, que sin embargo ambiguamente señala que pudiera, ¿cierto?, haber una sorpresa en el Tribunal Constitucional. Y la demora, por ejemplo, de la presentación del proyecto de anoche del gobierno, ¿cierto?, que se demora 24 horas en presentarlo, no es a propósito de que el gobierno no lo tenía escrito. Hay una decisión política ahí, y es que están chequeando qué es lo que va a pasar hoy día en el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional llegara a declarar inadmisible el recurso de Piñera, tenemos listo, ¿cierto?, el tercer retiro, el retiro que presentó la abuela con el alto quórum, el cual debería promulgarse inmediatamente. Luego, si eso es así, mi posición es que los políticos, el Parlamento en su conjunto y particularmente el Senado, apruebe con la mayor velocidad el proyecto que ha presentado el gobierno. Tendríamos entonces tercer retiro listo, promulgado esta semana, en curso a fines de esta semana repartiéndose las platas, y luego empezaríamos a tramitar la próxima semana con la mayor velocidad el cuarto retiro, que es el de Piñera, al cual por supuesto hay que hacerle algunas correcciones, que son básicamente la corrección de estos dos puntos, ¿cierto?, que se devuelven a las AFP. Eso del Parlamento no pasa, y yo creo que hay que reconocer también que ese proyecto tiene un aporte importantísimo, que es el de los 200.000 pesos para las personas que tenían fondo cero. Es más, es tan importante esa propuesta que se hace en el proyecto de Piñera, que deberíamos transformarla en el Parlamento en permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuarto, quinto, sexto, séptimo retiro significaba que quienes van quedando con monto cero
reciben 200.000 pesos del Estado. Diputado, así como está este proyecto, ¿usted lo votaría a favor entonces? El proyecto de Sebastián Piñera, el del Ejecutivo. A mí me parece que la clase política no puede seguirse dando vueltas y que lo que nosotros tenemos que hacer es corregir los defectos que tiene ese proyecto, que por supuesto lo podemos corregir muy fácilmente, y que hay que aprobarlo con la mayor rapidez. Y aquí lo que la abuela ha garantizado a sus nietos es que van a recibir la ayuda. Y hemos tenido que obligar al desgobierno y a la clase política miserable completa, recordémoslo. ¿Ya? Recordemos que los que hoy día se suben en este carro, que me parece muy bien que lo hagan, los 122 votos son votos que al comienzo consideraron que esto era irresponsable. Es decir, ha habido que venir al Parlamento a enseñarles a hacer política, pero han aprendido bien, han sido buenos alumnos. Entonces a mí me parece que en definitiva hay que garantizar que la gente reciba los dineros. Todos los dineros posibles, todos. Tenemos preguntas de Diputada, Sergio, te escuchamos. Diputada, gracias por conversar con nosotros. Sí, lo veo muy risueño, livianito como siempre, Sergio. Livianito como siempre, me encanta ser liviano, ¿eh? No tengo ningún problema. Los ángeles vuelan porque se toman ellos mismos muy a la ligera. Pero tengo una pregunta para usted. Dice lo siguiente, a propósito de la destitución del presidente, que se ha comentado y se ha conversado tanto a través de distintos mecanismos. Esta clase política, si esto llegase a ocurrir, la destitución del presidente, tendría que ser el Congreso el que definiera quién sería el que llevaría las riendas del país durante este periodo. En esta clase política miserable, ¿hay alguien que pudiese tomar el control del gobierno durante los meses que quedan, diputada? ¿Qué pregunta más tonta? ¿Podemos lograr que, bueno, por favor, dale, gracias, que dale. quizás Tonka, si está en el estudio, pudiera preguntar algo? Perdón, pero... Diputada, yo también estoy, pero estamos en turno. ¿No? Preguntó Amaro, le toca a Sergio, después voy yo, pero le queremos pedir amablemente que responda a todas nuestras preguntas, por favor. Ahora, si quiere descalificar... Yo, como siempre, respondo a las preguntas que se me da la real gana. Lo cual es el derecho de un entrevistado, como ustedes muy bien saben. Okay. Ustedes tienen derecho desde el momento que yo me someto a este móvil, solo por el cariño que le tengo al jefe del móvil, ¿ya? Ustedes tienen el más pleno derecho a hacer las preguntas que ustedes estimen conveniente, y la abuela y su ejército de nietos, que siempre van conmigo como esos ángeles a los que hace alusión Lagos, y diablitos también, ya tiene el más pleno derecho a contestar lo que se le viene en real gana. Diputada, nosotros no creemos que existan la abuela preguntas tiene también tontas. derecho a decir que me gusta más, soy más sensible, me pongo más buena y amorosa cuando hablo con periodistas gente o con mujeres. Así que me encantaría usted, que Tonka fuera la que me entrevistara. Bueno, ¿hacemos a Tonka entonces? Bueno. A ver si esta pregunta... No es una competencia de preguntas para nada. Nuestro interés es hacerle las preguntas como las tenemos nosotros, como las tienen los ciudadanos, y escucharla también, así que le queremos agradecer el contacto. Diputada, cuénteme, la posibilidad de una renta básica universal, lo propuso la senadora Rincón, también la precandidata Narváez. Usted se ha negado a eso, pero muchos sectores han comentado y han propuesto que esa debería ser la salida, más allá de los retiros terceros, cuartos, quintos retiros o bonos, algo asegurado, una renta universal para la mayoría de los ciudadanos que hoy lo necesitan. ¿Qué opina usted de esa posibilidad? Por cierto, eso sería sin duda la solución que debió emprender el desgobierno en el primer minuto. Por eso, entre otras cosas, por no haber hecho eso, es que nos dio la maravillosa posibilidad de usar el único instrumento que tiene el Parlamento, porque, por ejemplo, Tonka, le explico, cuando se hace alusión a este último proyecto que ha presentado el gobierno, y se dice que es mejor que el que presentamos nosotros porque no contiene los 200.000 pesos, esa atribución no la tenemos. Hay una cantidad instrumental que los parlamentarios no tenemos. ¿Qué hicimos? Como el gobierno se negó persistentemente hasta hoy, y por eso Piñera está chapoteando en el barro, ahí lo veo, chapoteando. Bueno, chapoteando en el barro lo tenemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se negó a hacer esto justamente cuando nosotros tuvimos que utilizar contra eso la única herramienta, que son las herramientas de los retiros. Nosotros no tenemos atribuciones, por ejemplo, para generar estos 200.000 pesos para quienes tienen fondo cero. Y tampoco tenemos atribuciones nosotros, como parlamentarios, para poder generar por ley una renta básica universal.
Eso es de dominio exclusivo del presidente de la República. Y por lo tanto, mientras Piñera, chapoteando en el barro, no se convenza de que es eso lo que tiene que hacer, tendremos que continuar con el tercer, cuarto, quinto, etcétera, retiro hasta que entienda. Diputada, sí, si me permite, lo que ocurre, verdad, es que a mí me llama la atención cómo se disocia de una clase política de la cual forma parte desde el momento en que es diputada. Yo aquí en estas preguntas, sea usted de derechas, izquierdas o sea quien sea, desde el momento en que efectivamente forma parte de las autoridades, también le puedo hacer las preguntas con el respeto que concitan. Y por lo mismo, ¿verdad? Y en instas justamente al diálogo, le quiero preguntar también por la figura de su pareja, Pablo Maltés. ¿No resulta, verdad, finalmente un conflicto de interés que, siendo candidato a gobernador, usted le esté dando tanta amplísima tribuna para sus efectos electorales? Amaro, veo que insiste en preguntar lo mismo que ya le respondió con un altísimo rating y se hicieron ambos famosos. El propio cuestionado por usted. Le estoy preguntando a usted. Yo hace 3 años, 7 meses, 2 semanas, 3 días y algunas horas, no sostengo intimidad, lo voy a decir así por el horario, no voy a decir relaciones sexuales, que podría sonarle fuerte, ¿ya? Con el abuelo. Es un sacrificio que hemos hecho en favor de nuestra probidad pública. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Quisiera además comentarle, Amaro, si me permite, lo anterior, el prolegómeno eterno de su pregunta, ese que nos enseñan en la Escuela de Periodismo, que nunca tiene que ser tan eterno. Bueno, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, no soy hombre ni soy mujer. Okay. Yo soy la abuela de mi pueblo, actúo para mi pueblo. Mi único patrón es mi pueblo, mi sin moneda. Ellos me dan las órdenes y yo como un robot vengo aquí, donde está la clase política miserable, de la que yo formo parte, por supuesto, pero formo parte ¿para qué? Para confrontarla, para mostrarle al mundo, y usted no me negará que ha habido un cambio en la política desde que la abuela ingresó a antes de que la abuela ingresara. ¿Cuál ha sido el cambio? El cambio fundamental es que los develo, los dejo en pelota, a poto pelado, delante de todo el mundo, mientras ellos están preocupados de sus privilegios y de encontrarse bonitos los unos a los otros. Los jóvenes millennials que venían a esta Cámara supuestamente a impugnar al poder, hoy día Boric está convertido en Lagos, o sea, le falta poner el dedo y... una cuestión impresionante. Entonces nosotros cumplimos aquí, Amaro, nuestro rol. Mi rol es representar a mi pueblo, es lo que hago, usted, lo que en su he consideración, hecho, y parece que lo he hecho con cierto éxito. Sí, en su modesta consideración, ¿usted es la única persona entonces respetable y que salva en el Congreso? Yo no hablaría de respetable, esos criterios de honorabilidad, creo yo que están completamente dados vuelta hoy día. ¿Perdón? ¿Usted rescataría a alguien más dentro del Congreso que no sea su propia figura? Yo rescataría a muchas personas parcialmente, incluso a personas que están en las antípodas mías. A mí me parece que el rol que han jugado algunos parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI en esta crisis son importantísimos. Y además quisiera hacerme bien la pregunta que me hacía mal Sergio Lagos. Oye, ya, preguntarme a mí misma, Pamela, ya, pues ¿qué opino de Yasna Proboste, del rol que ha jugado Yasna Proboste? ¿Ya? Y quiero aprovechar su pregunta junto con la que yo me hago bien formulada, que Lagos no sabe formular porque no entiende lo que está hablando, y decirle que a mí me parece que Yasna Proboste es uno de los personajes políticos más relevantes. Gracias por la respuesta, diputada. Me parece que Yasna Proboste debería ser, y lo digo responsablemente, debería ser una figura que uniera a toda la oposición. Creo que sería una excelente candidata presidencial. Creo que tiene la capacidad de, en una sola jugada, haberle dejado claro a ese Senado que se dedica a hacer cocinas, que en esta oportunidad no iba a haber ninguna cocina, y garantizarlo. Y además de eso,
apoyar el jaque en que la abuela tiene al gobierno y hacerlo todavía más relevante. Yo creo que Jasna Proboste ha conseguido, y con esto termino, seré muy breve, yo creo que Jasna Proboste ha sido una pieza clave para lograr efectivamente tener hoy día en jaque a ese tribunal político, por propia confesión, que es el Tribunal Constitucional. ¿Diputada? Y creo que si se logra que el Tribunal Constitucional hoy día no acoja el recurso presentado por Piñera, va a ser en una medida importantísima por la acción valiente, decidida de Jasna Proboste. Diputada, puedo hacer una pregunta que no sé si va a ser inteligente, pero a mí me genera mucho nervio cuando la veo aplaudir cuando se logran los retiros, porque me parece que es un hecho que no debiese alegrar a nadie, porque finalmente lo que está haciendo, independientemente de quién lo haga en esta oportunidad, el gobierno o el Congreso, es dejar a la gente sin recursos, que sabemos que no los tienen hoy día, por supuesto, los necesitan siempre, pero finalmente tampoco hay respuesta de qué es lo que va a pasar con todas estas personas. ¿A usted le parece que es motivo de celebración cuando se aprueba un retiro de la SFP? Bueno, Sergio, usted de una manera un poco bochornosa a mi juicio, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Muy bien. Deja en claro que su manera de mirar la realidad es la misma de la miserable clase política, la de un privilegiado. ¿Y por qué? Se lo explico y le pongo un ejemplo muy preciso. Cuando aprobamos el primer retiro, después de una larga tramitación en que la clase política completa, incluida la oposición, había denostado ese proyecto y se habían ido subiendo uno a uno, como ya expliqué, ¿ya? Hasta llegar a obtener 130 votos en la Cámara, la abuela voló como Naruto por los aires. Toda la clase política y sus adminículos menores, como los conductores de televisión, hicieron algo muy absurdo en ese momento. Estaban transmitiendo todos en directo, la abuela volaba como Naruto con una capa y unas plumas, y todos hacían como que no la veían. No existía esta escena. ¿No? Nadie, mire usted, claro, la vieron, pero todos hicieron como que no existía y luego dijeron ridícula, extrañísimo. No, lo que yo le pregunto, circo, diputada, no es acerca de usted, show, le pregunto acerca... No he terminado, no me interrumpa, no sea insolente. Ok, continúe usted. Todos dijeron show. ¿Me va a dejar continuar? Sí, por favor. Ah, ya. Todos dijeron show, ridícula, Trump chilena, populista, ¿qué está haciendo? Esto no corresponde. ¿Saben lo que ocurre, mis queridos? Que la gente en sus casas, mi pueblo, mis sin moneda, mis nietos, entendían perfectamente el gesto. Y es lo que a mí me interesa. Y no solo lo entendían, sino que lo reproducían. Porque era un gesto de triunfo contra esta miserable clase política, contra el desgobierno asesino de Piñera, puesto ahí, en la primera línea del Congreso. ¿Es un triunfo, Eso diputada? hicimos, la abuela con sus nietos. Un triunfo, y ya llevamos 3 triunfos y vamos a ir por el 4º y por el 5º. Y es nuestra manera de decirle a esta clase política que la tenemos a nuestros pies y bailando nuestra música. Señora Diputada, Pamela Giles, muchísimas agradecer. gracias además por este diálogo, por tener la amabilidad de hablar con nosotros. Evidentemente nosotros tratamos con respeto a nuestros entrevistados, aún cuando no es recíproco. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Usted se va a quedar con la última palabra, No, con me estoy esa despidiendo, falta ¿viste? de caballerosidad. Mire, ustedes se dedican a humillar a quien se les ocurre y cuando les sale alguien que les responde, hacen esta inmadurez, este infantilismo, que es en las últimas palabras insinuar que yo no los he tratado con respeto. Yo los he tratado con el respeto que merecen. El respeto se gana, Muchísimas minuto gracias, a minuto. Diputada. Sí, que tenga usted un muy buen día. Gracias por acompañarnos. también a Sofía, a Eliana Díaz, que estuvo con nosotros del Congreso, a la diputada Pamela Giles. Nosotros también estábamos en una conversación con el diputado Fuenzalida, el diputado Vidal también, con respecto al tercer retiro, lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, lo que está pasando con el proyecto que presenta el presidente Sebastián Piñera. Seguimos, ahí están, aparecen nuevamente en pantalla, están con nosotros. Bienvenidos nuevamente. ¿Qué pasa
Diputado Vidal, ¿qué le parecieron los dichos de Pamela Giles, la diputada Giles? ¿Qué le parece la forma en que se refiere particularmente a la clase política, a ustedes, al planeta político en general? Es muy crítica. ¿Cómo lo visualiza usted primero y después el diputado Fuenzalida? La verdad es que te pido disculpas, Tonka, pero no voy a comentar los dichos de la diputada Giles, y me parece que el episodio que acabamos de observar, la falta de respeto que acabamos de ver en contra de ustedes como programa, de la audiencia que ve este programa, no me parece, y espero que el día de mañana este canal y este programa no se sorprendan si llega una persona de este perfil al Palacio de la Moneda. ¿Diputado Fuenzalida? Bueno, yo creo que la manera de referirse de la diputada Giles es justamente lo que la gran mayoría de los chilenos y las chilenas no quieren. Esa política violenta, descalificadora, que finalmente no logra ponerse de acuerdo, sino que impone ideas. Yo la verdad creo que independiente de sus ideas, el trato que he tenido con usted y con la audiencia que nos está escuchando es inaceptable. Y la verdad es que lo que veo en ella, finalmente, es que el personaje superó a Pamela Giles. Sí, ahora, lo interesante también... Y en palabras sencillas yo diría que, haciendo alusión a otro programa de otro canal, y me van a perdonar, pasa palabra. Sí, no, lo que ocurre y lo interesante, ¿verdad?, en esto es que es la primera vez que efectivamente tenemos un intercambio así con Pamela Giles, independiente de la tribuna o el espacio que haya tenido aquí. Lo interesante es que efectivamente ella está liderando las preferencias. Esto es muy sintomático de lo que está ocurriendo también en Chile. A juicio de ustedes, ¿por qué? Yo tengo, Amaro, que primero por la hora, nosotros tenemos que irnos a la sesión que ya partió y tenemos un margen de tiempo que podemos estar en contacto con ustedes, y yo quisiera aprovechar estos últimos instantes con ustedes para decir que hoy día están en el debate público en Chile varios temas pendientes, porque el tercer retiro se ha tomado toda la agenda pública, pero en el Congreso estamos debatiendo también sobre el impuesto a los superricos. Estamos debatiendo sobre el royalty minero. Hay iniciativas importantes sobre exenciones tributarias. Hay todo un debate político abierto sobre renta básica universal. Entonces, temas lo que de fondo, yo esperaría es que el gobierno, temas de fondo que tienen como objetivo una cosa, que es esa angustia, esa preocupación que millones de familias hoy día están sintiendo porque, primero, no les alcanza la plata que tienen para poder vivir, y por otro lado tienen miedo a contagiarse con este virus porque, como tú decías al principio del programa, es un tema de vida o muerte. Se están muriendo más de 35.000 personas en nuestro país, por lo tanto hay tantos temas de fondo que tenemos que abordar para que el Estado chileno, ojalá en el tiempo, adquiera la capacidad de poder proteger de mejor manera a la familia, que yo esperaría que ojalá el tercer retiro no siga copando toda la agenda y el debate público, o llegue pronto a los bolsillos de la gente y podamos ir a enfrentar esos otros debates que también son importantes. Bueno, si prospera el proyecto del gobierno, ¿hay algo que puede ser casual o puede haber sido fruto del cálculo? Resulta que los pagos vendrían justo antes del 15 y el 16. Yo veo un cálculo. ¿Usted ve un cálculo, Gonzalo Fuenzalida? Sí. ¿Es tan casual como yo lo parece? dije anoche, perdón. ¿Sí? Bueno, yo a pesar de ser un pelotudo y ser un político miserable, en palabras de la diputada Giles, creo que no sé si hay un cálculo acá, y si hubiera un cálculo por parte de gobierno lo encontraría bastante detestable. Si bien yo coincido en que el gobierno quizás debió actuar antes y este proyecto debió haber salido en la negociación en el Senado, pero independiente de eso, es divertido de repente volver a las palabras de la diputada Giles, porque a pesar de todas las críticas que ella hacía, reconocía que venía obviamente en este tercer retiro un mecanismo para hacerse cargo de 3 millones de personas que su proyecto no se hacía cargo. Cuando ella habla de reintegrar los fondos que ella iba a devolverlos, no sé si con su patrimonio personal, no sé cuándo tampoco, viene un sistema de reintegro. Entonces, justamente pareciera ser que el proyecto que viene de la moneda, tarde sin duda alguna, pero llega, viene a hacerse cargo de muchas cosas que ella no se hizo cargo en su proyecto. Lo importante es que tengamos justamente no ese tipo de violencia y ese tipo de falta de entendimiento para sacar adelante proyectos que, bien decía el diputado Vidal, tendremos diferencias en los puntos, tenemos propuestas distintas, pero todos queremos lo mejor para Chile, y lo mejor para Chile es justamente que la gente en esta pandemia tenga lo necesario para subsistir, tenga lo necesario para vivir una vida digna, y que las deudas no terminen ahogándolas y terminar
y termina afectando incluso su salud mental. Les queremos agradecer a los dos, sabemos que tienen que marchar, vamos a hacer un recambio de invitados. Gracias, diputado Vidal, gracias, diputado Fuenzalida. Nuestra postura es conocida. Nosotros hemos ingresado a un proyecto que a nuestro juicio es un proyecto que va por la vía constitucional, por la vía institucional, que resuelve el tema del 10%, pero además también resuelve la situación de más de 3 millones de personas que no tienen fondos previsionales. Y nosotros tenemos la convicción de que ese proyecto es el proyecto que debe seguir avanzando, porque es el proyecto que emana desde el Ejecutivo, que es quien tiene las atribuciones justamente en esta materia. Ministro, ¿existe alguna posibilidad de vetar el proyecto de tercer retiro emanado del Congreso Nacional para quizás acelerar la discusión? No, hoy día nuestro escenario es un proyecto que se ingresó en horas de la tarde de ayer, ustedes lo conocen, un proyecto que se hace cargo del 10%, que es tan necesario, ¿cierto?, para tanta gente, pero además se hace cargo de personas que no tienen sus fondos previsionales y también de reintegros que también son importantes para las pensiones futuras. Ese es nuestro escenario hoy y nosotros tenemos que seguir trabajando con ¿Pero qué le parecen los dichos del ministro Aróstica que cambia un poco el foco de la discusión? Nosotros respetamos a las instituciones, respetamos, ¿cierto?, su trabajo. Nosotros esperamos que, por supuesto, ese trabajo sea conforme a derecho y vamos a estar muy atentos a ese trámite. En el escenario de que este requerimiento sea declarado inadmisible, ¿se han puesto en ese escenario? Nosotros hoy día tenemos un escenario que es el proyecto que hemos presentado en horas de la tarde de ayer. Ese es el proyecto que nosotros hemos trabajado, que consideramos que es el proyecto constitucional y también consideramos que es nuestro proyecto, por supuesto, que resuelve además problemática a tanta gente. Pero se podría convertir en un cuarto retiro, tenemos que ser cautos con respecto al trabajo de otras instituciones. Nosotros somos muy respetuosos y vamos a esperar a ver qué ocurre. las declaraciones de No las voy a comentar, la verdad es que no me corresponde comentarlas, pero obviamente lo que ocurra dentro, ¿cierto?, del tribunal, lo que nosotros tenemos que estar muy atentos a. Pero se apega a estas críticas cuando hace No lo voy a comentar, insisto, de la puerta hacia adentro es donde nosotros tenemos que, por supuesto, estar muy atentos con respecto a cuál es el ¿Cómo responden a las críticas de la oposición? Un gol debajo de las piernas por incorporar aumento en la cotización obligatoria. ¿Cómo lo toman ustedes? No, preguntémosle a la gente si una de las principales demandas pre-COVID, ¿cierto?, con respecto al estallido social, por ejemplo, es las pensiones, la mejora de las pensiones. El gobierno no solamente ha propuesto una reforma a las pensiones, sino que también hoy día lo que está haciendo, ¿cierto?, es hacerse cargo también de aquellas personas que, sacando sus fondos previsionales, que siempre lo hemos dicho, más allá de la necesidad, y entendemos esa necesidad, no es una buena política pública porque deja mucha gente, ¿cierto?, eventualmente con pensiones muy bajas. Hacernos cargo de esas personas creo que no es un gol para nadie, yo creo que absolutamente es un beneficio. Permiso. Las críticas que se hacen como que fuera una reforma previsional. Entonces la invitación a la oposición es avanzar en la reforma. Avancemos en la reforma. A retirar estos 2 puntos de cotización adicional para avanzar solo en el tercer retiro. Nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente y 2 puntos, ¿cierto?, a favor de la gente, de los trabajadores, de sus pensiones futuras, me parece que siempre va a ser una buena idea. Permiso. ¿Se ha hablado con la oposición? Ahí están, esas son las declaraciones del ministro Delgado, su llegada al Congreso, y acá usted lo ve en nuestra pantalla gigante, nuestros invitados, porque la conversación continúa. El senador Iván Moreira, ¿cómo está, senador? Muchas gracias por estar con nosotros. Y hace tiempo que no lo veíamos. Nicolás Eyzaguirre, ex ministro, también gracias por acompañarnos esta jornada. Comencemos por Nicolás, que ha estado hace tiempo en silencio, por lo menos por las pantallas del 13 a través de Bienvenidos. ¿Qué le parece, Nicolás, el proyecto del tercer retiro del gobierno que presentó el presidente Sebastián Piñera? Bueno, primero saludarte, Tonka, también a Amaro, y decirle a la gente que tengo una deuda de gratitud con Amaro, porque en el verano me caí de la bicicleta fuertemente, iba pasando Amaro con su hijo, salió del auto con un botiquín fantástico, me ayudó a curarme. Así que deuda de gratitud. Así es. Gran gentileza, gran gesto de Amaro. No sabíamos que era también bueno para esas artes, Amaro, Nicolás. No, lo que pasa es que Nicolás... Nicolás, oye, muchísimas gracias y nada, encantado. Hago lo mismo que tú harías por mí. Así es, yo no ando con botiquín, pero te ayudaría igual. Cada uno se pasa un poco. Perdona, Tonka, ya me volé. Sí. Por favor, ¿qué le parece el proyecto del gobierno en este tercer retiro? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ha sido bien difícil ponernos de acuerdo en este tema de las ayudas económicas y particularmente en retiro, en que el gobierno rechaza lo que presenta la oposición, después va con un proyecto propio que se parece mucho, tuvimos el primero, el segundo retiro, ahora el tercer retiro.
también otra vez a la gente en la casa, porque a mí me ocurre, lo decía en otro canal de televisión, que cuando todavía se puede salir, como la gente no distingue muy bien quiénes son estas autoridades, todavía creen que yo soy el ministro. Entonces me dicen, oiga, ¿y voy a poder retirar mi plata o no? Yo le digo, mire, yo nada que ver, señora, pero le puedo contar. Bueno, eso es lo que la gente quiere saber, ¿no? Claro. Entonces, ha sido bien difícil todo esto. Y a mí lo que me parece es una cuestión bastante obvia, que bien que el gobierno esté presentando su proyecto para que este retiro sea posible, pero le adicionan, ¿cierto?, el único tema que es todavía más difícil ponerse de acuerdo, que es el tema de las pensiones, que llevamos 4 años. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿quieren buscar un consenso o quieren ganar la partida? ¿Aquí es el orgullo lo que prima o la necesidad de la gente? ¿Y qué piensa usted? Bueno, yo no soy quien para juzgar intenciones, pero desde el punto de vista objetivo, la dificultad para ponerse de acuerdo respecto de cómo se inyectan nuevos recursos, ya sea fiscales o privados, al sistema de pensiones, lleva 4 años y no nos podemos poner de acuerdo. Y déjeme decirle más, hoy día, lo decía en una radio en la mañana, hoy día, en el Financial Times, el diario económico político más prestigioso del mundo, el editorial plantea que los esquemas de capitalización estrictamente individual están generando muchos problemas porque le devuelven todo el riesgo al cotizante y que se favorecen esquemas colectivos, que es justamente lo que planteaba la oposición, con que 6 puntos fueran a una cuenta colectiva. Y el gobierno insiste ahora con, ¿cierto?, entre gallo y medianoche, a propósito de otra cosa que no tiene nada que ver, bajo el título de reintegro, meter 2 puntos de los 6 por la vía privada. Claro. Entonces, ¿para qué? No me explico. ¿Y qué dice el senador Moreira? ¿Usted se lo explica? ¿El por qué? ¿Para qué? Bueno, yo primero un saludo a todos y especialmente desde Valparaíso para Osorno. ¿Y por qué usted me dirá por qué Osorno? Porque usted es senador. Osorno ya lleva 5, esta es la 4ª cuarentena, llevan más de 5 semanas y le hemos pedido al ministro que vea los números y libere Osorno, porque la verdad que allá lo están pasando demasiado mal, sobre todo las pymes y otras comunas como Los Muermos, Frutillar, Río Negro, etcétera. Bueno, mira, yo creo que lo que está sucediendo hoy día indudablemente refleja y reflejó una crisis dentro del gobierno de Chile Vamos, que ya hemos conversado, pero que nosotros hemos valorado el cambio de actitud del gobierno. Nunca es tarde para cambiar de opinión y ayudar. Ahora, con respecto a lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, en donde tienen que hoy día definir la admisibilidad, yo quiero señalar de que nos pudiésemos haber evitado tantos problemas, tantas diferencias, tanta polarización del país, que hubiésemos tenido de parte del gobierno una actitud de mayor sensibilidad, de escuchar más y de hacer lo que corresponde. Lo que está haciendo el gobierno hoy día es hacer lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Tribunal Constitucional? A mí me parece que los jueces de la Corte Suprema, de los tribunales y por supuesto de este Tribunal Constitucional, tienen que hablar a través de los fallos, no a través de conferencias de prensa, porque al parecer hoy día se generan una serie de especulaciones. ¿No le pareció los dichos de Iván Aróstica, por ejemplo, antes de entrar al TC? ¿Se refiere a eso, senador? Exactamente. Mire, yo voté a favor todos los retiros. Y en este último retiro lo voté a favor porque, más allá de tener en algunos aspectos del proyecto alguna debilidad constitucional, es un proyecto totalmente opinable, porque ha habido un empate en el tribunal, 5 y 5. Entonces hay argumentos a favor y en contra totalmente válidos. Entonces, cuando entra el ministro del Tribunal Constitucional, hoy día ya hace declaraciones, me da la impresión que los ministros tienen que hablar por su fallo. ¿Por qué? Porque se generan una especulación. Claro. Y más allá, yo creo que esos dichos no van encaminados si es constitucional o no el proyecto. Es una pasada de cuenta con las odiosidades internas que existen en el tribunal con la presidenta. Claro. Porque yo encontraría de una locura total
que el gobierno hubiese mandado este proyecto al Tribunal Constitucional si no supiera que cuenta con los votos. De lo contrario, sería una decisión más que inoportuna. Pero lo importante que el chileno es que va a haber un 10%, o por el que está en el Tribunal Constitucional o por el que ha presentado al gobierno. Ese es el resultado que hoy día esperan los chilenos, poder acceder al 10%. Sí, en estos momentos estamos atentos justamente a una imagen que también vemos en paralelo, donde el Tribunal Constitucional está sesionando ahora lo que a todas luces parecía simplemente un trámite formal, prácticamente notarial. Ahora se está incluso preguntándose, algunos, si es que el Tribunal Constitucional lo va a declarar admisible o inadmisible. ¿Hay duda? ¿Qué opina usted, Nicolás? Bueno, esa no es mi área de experticia, pero sin duda alguna el que tengamos cola, el que tengamos a la televisión pendiente de un tribunal constitucional que tiene que estar más allá de cualquier contingencia y estar seguro que la ley está de acuerdo a la Constitución, me parece que estamos realmente presionando el diseño institucional a un nivel extremo. El propio senador Moreira reconocía que, en circunstancias extremas, fíjese usted, ¿cómo no va a poder cambiar el Congreso una disposición de la Constitución cuando 2/3 de los miembros lo han apoyado? Entonces, es una contumacia. Por último, si querían salvar este tema, porque yo sí soy muy partidario de que el Ejecutivo tenga iniciativa exclusiva en materia de gasto, por ejemplo en impuestos, etcétera, etcétera, pero esta es una reforma constitucional. Pero por último, si querían salvar este problema, ¿por qué no pusieron un veto aditivo cuando ya veían que en el Congreso se aprobaba? Y ahí podrían perfectamente... ¿Qué es un veto aditivo para que nuestra audiencia pueda entenderlo? A ver, cuando ya estaba aprobándose en el Congreso, lo puede explicar mejor probablemente el senador Moreira que yo, el presidente pudo perfectamente haber dicho, ok, pero yo no lo apruebo a menos que me agreguen estas cosas. Y como la parte del retiro era igual en el proyecto del gobierno que en el proyecto del Congreso, era cosa de sumarle las otras. Y una de las críticas, perdone que lo interrumpa, pero una de las críticas más fuertes y de las primeras que surgieron era esta inyección de recursos hacia las AFP. ¿A usted le parece que eso está bien, está mal, es regular? ¿Cómo lo observa, Nicolás? Mire, más allá de si se inyectan vía AFP o no, yo creo que para mejorar las pensiones en Chile, que es una discusión más larga, tenemos que ir a seguros colectivos. Esa es la experiencia que el mundo está recogiendo. Acá parece que estamos un poco atrasados de noticias respecto de lo que el mundo está entendiendo también en materia de política fiscal. Este cuentagotas no tiene sentido alguno. Y creo que hacia allá tienen que ir los tiros. Y eso podemos discutirlo, es un tema que se discute cualquier país civilizado del mundo. Entonces es mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. Ahora déjeme agregar algo más. Fíjese esto de poner 200.000 pesos a la gente que se ha quedado con cero en la cuenta. ¿Cómo no voy a ser partidario de ayudar a la gente que está sin problema? Pero ¿por qué tiene que ser 200.000 pesos aquel subconjunto de aquellos que se quedaron con cero en la cuenta? Bueno, y los que se quedaron con 5.000 pesos no le van a poner nada. Eso nos lo preguntamos también, se lo preguntamos al ministro del Olio. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, quedaron con cero y siguieron cotizando y hoy tienen 50.000, 100.000 pesos? También es un universo cuarto retiro, quinto retiro de los fondos de la AFP. Pero ¿cuánto se podrá construir en serio y de manera robusta un sistema de protección social para las ciudadanas y ciudadanos de Chile? Bueno, yo creo, Tonka, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, te escuchamos perfecto, Nicolás. Gracias. Yo creo que las palabras de la señora Juana son completamente lúcidas y claras. Si es cosa de abrir la oreja y escuchar. ¿Qué es lo que dijo ella? Que necesitaba dinero, ¿cierto?, para comprar la harina para su empanada. Sí, pues. Que necesitaba dinero para ir al supermercado y alimentar a su familia. Y que necesitaba dinero para comprar un computador al niño que no podía conectarse a clase. Los computadores se pueden comprar en 36 cuotas. Por tanto, al final son gastos normales de una familia. Entonces, está el problema. Estamos confundiendo el tema de la previsión vía retiros con lo que es cierto, el flujo necesario para que la gente sobreviva durante la pandemia. Y la señora nos cuenta que ha podido sacar algo más de 100.000 pesos en el IFE. No sé cuántas personas tendrá la familia de la señora Juana, pero deduzco que por lo menos 4. Bueno, el gobierno tendría que garantizar, si fuera una familia de 4,
a esta familia del orden de los 500 a 600 mil pesos mensuales por mes durante toda esta pandemia. Si ella gana 200, que le den el complemento, digamos 400. Si tiene 300, que le den 300. Y así no tendríamos esta mezcla absurda con la señora Juana expectante mirando lo que va a opinar el Tribunal Constitucional. Mire, si yo no estoy sacándolo del aire, en muchos países han permitido algunos retiros, Australia por ejemplo, parciales del fondo de pensión para determinadas circunstancias, porque han hecho ayudas masivas. Pero una consulta, y los datos están allí. Para usted. Entonces, y ahora, solo para terminar, para terminar de mezclar todo lo que no hay que mezclar, y que este país se desborde por todos lados, terminan mezclando el retiro con una nueva reforma de pensiones. Pero, por ejemplo, la precandidata Narváez, la senadora Rincón han propuesto esta renta de 600 mil pesos por universal por varios meses. Y todos han dicho, o muchos han dicho, que es el camino, y otros han dicho, no, corresponde a más de la mitad del presupuesto del 2021, porque no hay plata. ¿Hay plata? ¿No hay plata? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Parece que el problema de asistencia a clase virtual lo tienen algunos que hacen cálculos también. Porque, por lo menos por lo que yo me he enterado por mi red de WhatsApp, la propuesta de la senadora Rincón y Paula Narváez debe costar del orden de los 9.000 o 10.000 millones de dólares. Así es. Y ya, como decía el senador Moreira, hay una buena parte de eso, porque por suerte el gobierno se innovó y a todo evento está dando 100.000 pesos por persona al 80% de los que están en el registro social de hogares. Creo que eso es muy restrictivo, porque los que están en el 90% también son gente que ha perdido el ingreso. Y por tanto lo que necesitamos para llegar a la propuesta de las candidatas es un suple de 100.000 o algo más por familia respecto a lo que ya ha propuesto el gobierno. Por tanto, no son cosas tiradas a las mechas, jamás algo que represente la mitad del presupuesto nacional. O sea, así no nos vamos a entender nunca. Desfigurar completamente las propuestas, digamos, constructivas que se hacen. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, no, uno pierde de vista de que estamos insertos en una pandemia y las ayudas económicas lo que hacen es cortan la cadena de contagios. Por eso yo quiero reparar en dos frases que ha utilizado el senador. Usted señala, más vale tarde que nunca, y también se dijo, ¿verdad?, nunca es tarde. Esos dos conceptos chocan con criterios médicos. Cuando un médico actúa tarde, tiene consecuencias de vida en una pandemia que puede causar la muerte. Por eso, ¿verdad?, le hago el siguiente planteamiento. Aquí, ¿verdad?, hay una responsabilidad inherente en lo que es el número de contagios y el número de muertos chilenos. Porque efectivamente, cuando actúas tarde, tiene consecuencias de vida. Senador. Bueno, mira, yo cuando lo que tú señalas, yo lo que he dicho, mira, el gobierno se equivoca con las decisiones póstumas que ha tomado, porque lo que se necesitan aquí son decisiones oportunas. Y las decisiones oportunas aquí, no se toman. Aquí lo de póstuma es literal, ¿eh? Así es. Sí, pues. Por eso mismo que yo quiero, y lo que te quiero decir es que no es que haya plata, sino que tenemos capacidades de poder generar recursos a través de una deuda. Quien nos puede dar clase en esa materia es el exministro Eizaguirre. Yo creo que plata hay, si ya plata en el sentido no es que nos sobre la plata, nosotros tenemos capacidad para buscar una fórmula de endeudamiento, porque sabemos que esta crisis se va a tener que pagar. Y hay algo que dice Sebastián que yo estoy de acuerdo con él, es que ha habido demasiada mezcla, y esa mezcla de ayudas ha terminado perjudicando al gobierno, porque ¿qué es lo que se instaló en la ciudadanía? Como que el gobierno ha hecho muy poco, y de verdad que este gobierno ha hecho mucho, pero falta mucho más, porque la magnitud de la crisis es muy grande. Entonces, cuando se habla... Hay algo que quisiera preguntarle también al respecto, ¿verdad?, a Nicolás Eizaguirre. Andrea Repeto, que es una connotada, ¿verdad?, economista, señala que solamente una quinta parte de todas las ayudas fiscales han llegado finalmente al bolsillo de los chilenos. ¿Coincide con ese análisis? Estamos hablando, ¿verdad?, de 1 de cada 5 chilenos que finalmente ha recibido las ayudas que debiera. Bueno, este ha sido el campeonato mundial del enredo, la verdad. Porque son tantas las mezclas de cosas que se hacen. Se mezcla el FOGAPE, que es un crédito, una renovación de crédito a las pequeñas y medianas empresas, con el IFE, que es dinero para comer.
Entonces, al final del día, mire, sí, los economistas sabemos calcular las cosas porque para eso nos entrenaron. Y la única cifra dura, Amaro, Tonka, mi amigo Lagos, es cuánto aumentó el gasto del gobierno del año 20 respecto al 19. ¿Sabe cuánto aumentó en Chile? 3,8%. 3,8%. ¿Saben cuánto aumentó en Estados Unidos con Trump? 25%. ¿Sabe cuánto aumentó en Inglaterra con Johnson? 21%. Mire. ¿Sabe cuánto aumentó en Australia? Y puedo seguir y seguir y seguir. Respecto de su producto, no estoy diciendo que aumentemos el gasto igual que ellos, sino que llevado a nuestra proporción. Entonces es evidente que el sistema se ha desbordado completamente por la vía de los retiros, como la señora Juanita. ¿Por qué la señora Juana, perdón? La señora Juana, para comprar harina, para empanar, tiene que sacar el dinero de las pensiones. Pero para evitar estos enredos, Nicolás, ¿cómo? Insisto en la pregunta, ¿cómo y cuándo podemos construir un sistema robusto para las ciudadanas y los ciudadanos del país, un sistema social potente? Porque esta no va a ser la última crisis que vamos a vivir como país. Entiendo, pero estamos en una situación que no es normal, Tonka. Es una crisis que da cada 100 años. Entonces, lo que tenemos que definir ahora posiblemente es distinto a lo que vamos a tener que definir para el futuro. Y cada día tiene su afán. Pero yo estoy de acuerdo contigo que tiene que haber un sistema de protección social que incluya salud de calidad para todos, independientemente de la capacidad de pago, pensiones, vivienda. Pero eso es un tema largo. Ahora la gente no tiene para comer. Por eso hay ollas comunes, por eso está desesperada la señora Juana mirando al Tribunal Constitucional. Queremos llegar... Y se puede. Se puede perfectamente. Queremos conversar con Juana también, Nicolás, porque ella es el centro de esta conversación. Queremos también aprovechar la oportunidad para despedir al senador Moreira, que sabemos tiene diligencias urgentes. Ahora, senador, ¿quiere usted decir algo para despedir este encuentro? Sí. Mira, yo quisiera decir dos cosas. Como nosotros vamos a creerle al gobierno un cambio de actitud. De ahora en adelante, lo que le hemos pedido son dos cosas. Primero, que tenga un plan de contingencia no hasta junio, sino que hasta el mes de diciembre. Que exista un plan de contingencia hasta el mes de diciembre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, abordar el tema esto más allá de una renta universal, un bono universal un poco más robusto que le permita a la gente ayudar y no seguir mezclando estos de las ayudas. Y lo que sí tiene deuda pendiente el gobierno son las pymes, porque las pymes sí están pasando por un muy mal momento. Bueno, senador, yo le agradezco. Gracias, senador. Muchísimas gracias, senador. Y volvemos con Juana porque entre esta discusión, entre este realmente choque que existe entre los poderes del Estado, está Juana. Juana, ¿qué te pasa a ti cuando escuchas todas estas discusiones que parecen tan largas, tan eternas, tan técnicas y que dejan de lado a personas como tú, que finalmente son las que están esperando con urgencia algún apoyo en esta pandemia? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Mi pregunta es, ahí discuten y discuten y discuten sobre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer mientras la gente está muriéndose del hambre. ¿Por qué no miran a la gente? Dejen de discutir tanto por algo que les pertenece al pueblo. Métanse la mano en los bolsillos, ustedes tienen hijos, tienen nietos. Acá igual hay mujeres... Soy un chanta viejo. Y hay mujeres que tienen hijos, que son madres solteras, que tienen que salir todos los días a buscarse el pan a la boca. Colóquense en el lugar de nosotros. Dejen de hablar tanto ustedes. Señora Juana, porque yo creo que señorita no es más joven que yo. Perdone que le diga señora Juana, con confianza por acá, te saludamos nuevamente. Cuéntanos, porque salió esta consulta. ¿Con quién vives? ¿Quiénes componen tu familia? Hablabas de tus hijos. Cuéntanos un poco más y cómo han salido del paso día a día en esta época tan difícil de la pandemia. Estoy yo y mis 3 hijos, mi hijo mayor que tiene 18, mi hija de 11 y mi hija de 3 años. Mira. ¿Te pagan pensión? Que quedé sin trabajo. Sí, el papá siempre le está dando lo poco y nada que él saca, igual siempre le está mandando ya. Pero yo igual, pues, o sea, yo todos los días no me quedo en la casa que me llegue algo de regalo, nada. Yo todos los días salgo a buscar el alimento para mis hijos. Entonces, que personas se den el lujo de hablar para acá, de allá del tercer retiro, cuando esa plata es de nosotros mismos
y nosotros la necesitamos. Yo, por ejemplo, la necesito. Si ahora me saliera, yo pagaría luz, agua, compraría la mercadería para que a mi hijo no le falte nada, y con lo que me quede me daría vuelta para ver qué puedo hacer, en qué me puedo ganar más la vida ahora, porque trabajo ahora ya no hay, están recibiendo solamente los que están, y nada más que eso, andar por aquí y por allá. Ahora ando haciendo aseo en cada casa, ando haciendo aseo. Claro. ¿Y te da miedo, Juan? Sí, dígame. Infectarte, te da miedo que te dé COVID, no sé si a tu familia han pasado todo este tiempo sanos o no, porque si te necesitas ir a buscar trabajo, pero eso también significa exponerte al virus. Sí, es un riesgo que hay que correr todos los días. Es un riesgo que hay que correr todos los días, y gracias a Dios, a mi hijo no les ha pasado nada, a mí tampoco, y yo creo que eso igual hay un riesgo grande que se corre todos los días, recorriendo 2 casas en el día, haciendo aseo 3 veces en el barrio, en casas diferentes. Uno no sabe cómo están ellos ni yo, pero yo siempre estoy ahí al pie del cañón, arriesgándome con todo y no sé, pidiéndole a Dios que no me pase nada, ni a mí ni a mis niños. Ojalá así sea, bueno, amiga mía. Las ayudas económicas, los salvatajes, socorros, Nicolás Eizaguirre, tienen a su vez también consecuencias médicas, como señalaba. A su juicio, ¿cree que se podrían haber evitado múltiples muertes en Chile hoy? Sin duda, tienes toda la razón, Amaro, lo conversamos tanto el año pasado, ¿te recuerdas? Mire, señora Juana, yo lo que estoy tratando, fíjese que yo no soy candidato a nada ni soy funcionario de nada. Lo que estoy tratando es de argumentar en la misma línea de lo que está diciendo usted, exactamente en la misma línea. Que lo suyo no es nada extraordinario, dinero para la harina, cuotas para el computador, luz, agua, supermercado. Bueno, eso se lo debiera estar cubriendo el gobierno, señora Juana, porque es el gobierno el que ha declarado la cuarentena. Eso es lo que estamos tratando de argumentar. Y fíjese que este gobierno ha conseguido una cosa insólita, que el senador Moreira y yo estemos completamente de acuerdo. Claro. Sí, pero parece que lo que no escuchan, no sé por qué razón, francamente, son los del gobierno. Ahora, se ha avanzado porque ahora van a venir, como decía el senador Moreira, estos 100.000 pesos por persona. Si usted tiene una con 3 hijos, que la escuchamos, le deberían llegar 400.000 pesos a todo evento por mes. Y si no, llame al programa Bienvenido para que se los paguen. Bueno, pero el problema es que oye, el problema es que dura solamente hasta mayo. Oye, ¿Y qué va a hacer la señora claro, hasta junio, perdón? ¿Qué va a hacer la señora Juana en julio, agosto, septiembre? Si esto tiene, también lo decía el senador Moreira, para que vea que estamos de acuerdo, hasta fin de año, pues. ¿Y qué va a hacer el próximo año y el subsiguiente? Son urgencias inmediatas, pero también estamos hablando de qué vamos a hacer para solucionar de fondo la realidad de muchos chilenos. No son excluyentes los 2 puntos que yo le planteo, exministro. Mira, Tonka, lo que decía Amaro, que si no lo hacemos ahora, además, no controlamos la pandemia. Entonces tú tienes toda la razón. Tú tienes toda la razón, pero tenemos primero que controlar la pandemia, después vimos la protección social de largo plazo. Y todos creemos que a la altura de septiembre, octubre ya la cosa va a estar un poquito mejor, ¿no? Ojalá. Nicolás, en un terreno un poco político, una de las cosas que a mí por lo pronto más me sorprende es que en este proceso que ya llevamos más de 11 meses de pandemia y sumando los meses del estallido social, en esta suerte como de oposición permanente del gobierno, han crecido temas que yo creo que ningún gobierno de centro derecha se lo imaginaron. Que estemos hablando de exenciones tributarias, del royalty minero, de impuestos a los súper ricos. Es una agenda progresista la que se ha instalado en un gobierno de centro derecha. ¿Qué te parece esa dicotomía, Nicolás? Bueno, tú sabes que la otra vez, Sergio, salió un estudio que mostraba el punto de vista de la ciudadanía vis a vis el punto de vista de la élite, tanto económica como social. Y ahí era objetivo que viven en nuestro país. Sí. O sea, se está imponiendo la realidad. Creo que por suerte las redes sociales, la gente que se manifiesta en la casa, esto ocurrió, tú sabes, hace mucho tiempo atrás con la invención de la imprenta. Hubo grandes movimientos sociales porque justamente por la posibilidad de que la gente se comunique, el problema es que estaban completamente invisibilizados a aparecer y a florecer. Por tanto, tenemos que recrear nuestra democracia y ser mucho más participativos y abiertos y no
asilarnos en un búnker, como dijo alguna periodista por ahí, con la doctrina de Milton Friedman, que es lo que está haciendo la Roulette con Piñera. Pero es insólito, ¿no? Porque en ningún cálculo político, creo yo, Piñera y sus ministros y su gobierno se imaginaron que en su proceso y en su periodo este tipo de agenda iba a crecer con tanta intensidad. ¿Estaban dentro del cálculo de alguien esto? Yo pienso que se ha discutido mucho sobre el estallido social y todo eso. Y creo que hay problemas de larga cuña, mucho más que 30 años. Pero francamente creo que este gobierno tiró la micro en contra del tránsito. Entonces produjo una cantidad de explosiones laterales, como tú estás diciendo, Sergio, en un conjunto de temas, producto de que iban completamente contra la corriente de los tiempos. Los tiempos hoy día, el COVID lo ha mostrado, son tiempos de mucho más solidaridad, de mucho más de mirar el colectivo y no ese individualismo acérrimo que hemos implantado en Chile. Y a su juicio, ¿verdad? La oposición ha logrado conciliar dos objetivos. Por un lado, tratar a través de los retiros de ayudar a los chilenos, pero también obligar o precipitar una reforma seria al sistema de previsión, cuando no cargárselo. Por supuesto. A ver, yo no voy a ser, aquí estamos en este mismo programa, no voy a ser hipócrita. Yo creo que el retiro es una muy mala política. Vamos a pagarlo con creces el día de mañana, cuando la gente simplemente tenga pensiones aún más miserables. El problema es que el gobierno cerró la puerta a todas las otras alternativas. Entonces se desbordó. Y frente al hambre, francamente, es mucho mejor que la gente retire y bueno, ya veremos más adelante, tendremos tiempo. Pero vamos a quedar aquí con un hoyo a llenar bastante grande. Ahora, hay cosas buenas también. A ver. No nos ahoguemos. Fíjate tú lo que está pasando con el cobre. Fíjate tú lo que está pasando a partir del COVID con el tema de la energía limpia, que va a ser realmente el sector más dinámico del mundo, y nosotros tenemos en el norte del país la posibilidad de ser realmente un reservorio de energía limpia. Entonces el país tiene posibilidades para adelante, pero no nos quedemos pegados en peleas chicas cuando realmente podemos. Claro. Aquí está, una ciudadana grande, Juana, que todos los días sale a ganar el sustento de su familia y está esperando este tercer retiro. Juana, le queremos agradecer de corazón el tiempo que se dio para conversar con nosotros, para contar también parte de su vida. Y ojalá que cuando volvamos a estar por allá en Rancagua junto a Vale, tengamos la posibilidad de volver a hablar con ustedes y a ver si las cosas mejoraron. Juana, perdona, solamente, verdad, muy breve, pero quería preguntarte, ¿por qué estás en la calle cuando hay cuarentena? Cuéntanos. Porque vine a ver, ¿acaso puedo optar al fondo solidario que hicieron ahora? Así que quiero ver si es que puedo hacer eso, puedo optar al fondo solidario. Perfecto. Y dígale si está en el registro social de hogares, ¿no? Sí. Ya te tiene que llegar automático, según ha dicho el gobierno, Juan. Eso ha dicho, que cuando una persona ya ha recibido el IFE debería ser automático, sin postular, debería llegar este monto. Justamente para que no estés en la calle exponiéndote. Esa es la idea. Pero efectivamente, una maratón de propuestas y está la magnitud que se genera esta confusión que estamos viendo, ¿verdad?, en pantalla. Juana, gracias por acompañarnos. Muchos cariños. Juana. Les propongo ir al Seguimos junto a ustedes cuando son las 12 del día con 4 minutos y recibimos también, ya estamos con Nicolás Izaguirre, pero recibimos en esta conversación a el senador de Renovación Nacional, el señor Francisco Chaguán. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Un abrazo muy grande, Francisco. A ver, una situación complicadísima la que estamos viviendo. Tú has sido uno de los permanentes críticos de este estado de las cosas desde hace ya larga data. ¿Cómo podrías resumir el momento en que se encuentra el país, Francisco? Bueno, yo creo que estamos viviendo una de las pandemias sanitarias más complejas, pero además una pandemia económica muy dura y donde las ayudas que el gobierno ha dispuesto, y hay que decirlo, este es el 9º paquete fiscal en porcentaje del PIB más importante del mundo, pero que ha tenido dificultades por los grados de focalización y ha tenido dificultades para que los recursos lleguen directamente a las personas que lo necesitan. Lo tuvimos con el bono clase media, y si bien en el ingreso familiar de emergencia se automatizó, efectivamente todavía hay una letra chica que efectivamente deja cerca de 200.000 personas fuera. La situación de las MIPYME y las PYME, que están con una situación bastante compleja, ya están pagando las cuotas de los créditos COVID y también de los créditos FOGAPE y FOGAPE Plus, y están con dificultades porque la pandemia sigue, y por tanto lo que nosotros le hemos pedido al gobierno es sentido de realidad.
y le hemos pedido al gobierno capacidad de liderar un gran acuerdo nacional, no solamente para destrabar el tercer retiro, que efectivamente todos sabemos que es una mala política pública, pero que en definitiva hoy día no tenemos margen, no tenemos alternativa. Por otra parte, universalizar la entrega de los beneficios, que es fundamental. Menos instrumentos de focalización, la gente no tiene todas fichas sociales de hogar. Senador, la crisis está afectando no solamente a los sectores vulnerables, sino también a la clase media. Y por último, un gran acuerdo tributario y un acuerdo previsional que nos permita justamente financiar estas políticas de largo plazo. ¿Y el proyecto del gobierno apunta a esa cohesión nacional o pone una nueva traba? Yo creo que el gobierno se equivocó en la oportunidad y también lo hizo presente. Durante toda la tramitación del proyecto de ley, nosotros esperábamos que el gobierno estuviese encima o apoyara las indicaciones que nosotros presentamos, que van en la misma línea del proyecto que hoy día ha presentado el Ejecutivo. A diferencia de este proyecto del tercer retiro, en el segundo retiro no terminó la tramitación completa del proyecto y logró ingresar un nuevo proyecto de ley. En este caso, yo habría hecho las cosas distintas. Había incorporado un veto aditivo para incorporar las mejoras. Me habría evitado la tensión con el Tribunal Constitucional y habría logrado un acuerdo institucional con la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas y con el Senado para sacar adelante el acuerdo. Eso es lo que se requería. Se requiere conducción y unidad nacional y ponerse en los zapatos de las personas. Senador, yo quiero preguntarle en torno a la agilidad del proyecto y cuándo se va a plasmar una ayuda concreta, calcula usted según los plazos para los chilenos. Pero antes y brevemente quiero corregir solamente, ¿verdad?, una información que muchas veces se entrega por ahí. Y usted señala que se trata de las ayudas del Estado de Chile, de los más grandes aportes del PIB en términos porcentuales. Nicolás Ayzaguirre, si puede usted rectificar con datos efectivamente esa información. Bueno, primero saludar a Francisco. Hola Nicolás, ¿cómo estás? He tenido el gusto de compartir en algunas oportunidades y tendemos a tener bastantes coincidencias. Francisco, lo que ocurre es que ese estudio que lo dio a conocer la Dirección de Presupuesto es un estudio que no permite hacer las comparaciones que ellos hacen. Tú sabes que yo fui parte del pequeño grupo dirigente del Fondo Monetario Internacional, por tanto conozco demasiado bien y esa es la fuente de los datos. Ese estudio dice textualmente al inicio: estos datos no permiten comparar un país con otro. Obvio, sí. Mezclan anuncios, por ejemplo, mezclan cuando es un subsidio que le llega a la vena a la familia o un cheque, con lo que es el redescontarle un crédito a una pyme, con lo que es eventualmente retirar un fondo. Entonces, el estudio no permite hacer ese cálculo de que somos el noveno, décimo. El que permite hacer es que salió la semana pasada, y la verdad que Chile, respecto a los países desarrollados, ha hecho poco. Respecto a los países como nosotros, hecho menos que Perú y que Bolivia, y más que otros como Argentina, etcétera, que no tienen crédito alguno. Pero sí, solamente en atención, senador, no nos despistemos, el tema de fondo es otro, pero solamente porque efectivamente responde a 3% y fracción del PIB, nada más que eso. Ahora, en concreto, la agilidad de estas ayudas, ¿cuándo llegarían finalmente a los bolsillos de los chilenos? Yo espero que en virtud del proyecto de ley que hoy día está aprobado, fija un plazo de días para justamente la entrega de estos beneficios. Ciertamente lo que nosotros esperamos es que el gobierno pueda reevaluar el proyecto que ya está presentado en la Cámara de Diputados, presente como un veto aditivo, mejore el proyecto, lo patrocine y finalmente hemos despachado el proyecto entre martes y miércoles. Y eso no alteraría. ¿Usted desea eso? ¿Usted desea eso? Eso es lo que yo deseo, y eso es el llamado del presidente de la República. Porque finalmente es todo lo contrario a lo que está pasando, presentar un nuevo proyecto. Bueno, efectivamente tengo una con el gobierno. Tenemos unos inconvenientes, no se alcanza a escuchar clarito lo que dice Nicolás Ayzaguirre y en este caso el senador Chaguán, no sé dirección si es algo pasajero, a ver si,
estamos un poquito moviendo nuestros cables. Entonces vamos a hacer un paréntesis para poder afinar esa conversación y la comunicación para que quede clarísimo lo que están diciendo nuestros invitados desde el TC. Sigue nuestra periodista Marilyn Pérez, que tiene información, no sé cómo lo hace Marilyn, pero tiene la información desde dentro del TC, se está agachando, apareciendo. Corre. Ahí la veo, Marilyn, adelante nuevamente. Corre, salta, juega. Sí, aquí estoy con toda la información de último minuto porque se dice que ya habría humo blanco en los próximos minutos, por lo menos el 20 minutos más. ¿Qué se está viendo ahora? Me contaban que son varias las cosas. ¿Ustedes creían que solo se estaba viendo este requerimiento? No, son varios los pasos. Lo primero que se debe hacer antes de ver este requerimiento, si es admisible, no se está viendo la admisibilidad a trámite de este requerimiento. Ese es el primer paso. Eso es lo que se está viendo ahora y de ahí se pasaría al paso siguiente. Entonces, por eso que se han demorado tanto, se dice que ya cada uno hizo su intervención y que ahora se pasaría a la votación de los jueces. Es lo que vamos a esperar y al igual como sucede en el Congreso, cada uno tiene que dar su propia argumentación. ¿De cuánto sería esta argumentación? Podría ser de 10 a 20 minutos dependiendo de lo que quiera cada juez. Así que tenemos aquí para un ratito. Entonces, a esta hora ya se procedería entonces a la votación de lo que yo le decía que era la admisión a trámite de este requerimiento, o sea, recién el primer paso. Bueno, y entonces volvemos ahora con los dedos cruzados, Marilyn, con Francisco Chaguán, para preguntarle al senador cuándo estima, verdad, finalmente le llegan estos dineros. 2 proyectos, pero la urgencia en la calle está manifiesta. Yo coincido y acá se requiere sentido de realidad. Es por eso que yo voté favorablemente el tercer retiro. Estoy convencido además que acá se requiere un esfuerzo muy importante en evitar la focalización extrema y avanzar en la universalidad en la entrega de los beneficios, y yo espero que estos recursos del tercer retiro puedan llegar efectivamente en el más breve plazo posible. La ley establece un plazo de 10 días. Lo cierto es que las AFP las entregaron incluso con antelación en el segundo retiro, y por tanto yo hago el llamado para que en definitiva esto se haga en el menor breve plazo posible. Pero para eso se requiere justamente un cambio de actitud del gobierno. Le quiero plantear justamente, senador, le quiero plantear justamente una de las suspicacias que se ha generado también en la oposición por lo siguiente, porque ocurre, verdad, que el Congreso tenía zanjado ese proyecto, el gobierno recién presenta uno cuando estamos cumpliendo en la región metropolitana 5 semanas de cuarentena, otras regiones llevan 8, una dilación que ha generado sospecha. ¿Por qué? Porque las ayudas económicas vienen justo antes de la votación del 15 y el 16. ¿Usted cree que eso es casual o hubo cálculo? No, yo no creo que haya cálculo en aquello. Lo que sí puedo señalar con mucha fuerza es que acá la disminución de la movilidad que se registra en la zona oriente de Santiago, que son personas que muchas de ellas tienen los recursos necesarios, tienen la despensa llena, versus aquel sector poniente de Santiago que viven del día a día, o mi región, la región de Valparaíso, la región con más campamentos de Chile, donde la gente vive al día, la movilidad se reduce muchísimo menos y por tanto las medidas sanitarias tienen menor efecto. Por eso yo hago el llamado al sentido de realidad del presidente Piñera, al sentido de realidad. Y eso implica la posibilidad de reevaluar este proyecto que se ha iniciado en el Congreso Nacional, cambiarlo por un veto aditivo y zanjar esto el miércoles. Y con eso tenemos resuelto el clima en el Congreso Nacional y tenemos también despejada la incógnita del Tribunal Constitucional. Francisco, por favor, solo un segundo. Tiene que ver con que te escucho, al igual que hemos escuchado a muchísimos dirigentes de Renovación Nacional, pero en particular en tu historial has sido uno de los más críticos desde el comienzo. Recuerdo estos audios en que tú comentabas que estabas en franca oposición con el manejo del presidente en materias económicas al inicio del gobierno. Ha sido muy difícil para RN y en tu caso particular enfrentar a un presidente de tu colectividad que se ha distanciado tanto de sus corregionarios. Mira, yo espero que hoy día se entienda que estamos frente a una situación completamente excepcional. Que acá lo que se requiere es priorizar las necesidades de las personas.
y que ciertamente acá se requiere la voluntad del presidente para encabezar un acuerdo nacional. Y vuelvo a insistir, ese acuerdo nacional tiene que tener 4 patas. No solamente el tercer retiro, que ya hemos dicho que es una mala política pública, pero no nos queda otra, porque los recursos tienen que llegar a las personas que hoy día lo están pasando mal. Los sectores medios hoy día han disminuido drásticamente sus ingresos, y también los sectores más vulnerables. Lo segundo dice relación con la universalidad de los beneficios. Lo tercero, con un acuerdo tributario, una reforma tributaria. Y ahí yo voy a coincidir con Nicolás Izaguirre. Tenemos la posibilidad de pagar impuestos por la recuperación del food, o temas que dicen relación con un impuesto para la repatriación de capitales, o buscar otras fórmulas que hagan progresiva justamente la recaudación tributaria. Y cuarto, sacar adelante la reforma previsional, que está en segundo trámite constitucional en el Senado. Por tanto, acá se requiere un acuerdo nacional, pero para eso se requiere liderazgo, se requiere conducción del presidente. Presidente, esta es una oportunidad de salir por arriba, no buscando capitalizar el tercer retiro, sino buscando un acuerdo nacional amplio que nos permita que la política vuelva a ser relevante para los chilenos. Hoy día, para la política para los chilenos es un problema. Tenemos que empezar a ser parte de la solución. ¿Y todavía se está a tiempo, Nicolás, de hacer eso? Este gran acuerdo. Bueno, porque uno tiene la sensación de que todo se lleva al límite, y frente al límite se presentan proyectos o se busca una solución. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, usted recordará que hace un rato atrás, cuando todavía no se había podido integrar Francisco, Sergio me preguntó y le dije, el veto aditivo. Por la vía del veto aditivo. Tal cual. Lo que está señalando. Mire, yo estoy completamente de acuerdo en buscar un acuerdo nacional. Pero me cuesta un poco, y ojo, estoy calificando actitud y no a la persona. Pues yo tengo aprecio personal por el presidente de la República. No se puede reaccionar como con la del picado. Entonces, dado que perdió con el apoyo de su propia coalición para el retiro, entonces presenta otro, se va al Tribunal Constitucional, presenta otro en que trata de pasar gato por liebre. Así, entonces, si triunfa en eso, la oposición va a decir, la tuya y 2 más, cuarto y quinto retiro, y así nos vamos a ir en banda de lado. No necesitamos eso. Podemos ponernos de acuerdo una vez que ya el tercer retiro esté, porque ya la gente lo está esperando. Pongámonos de acuerdo, como dice el senador Chaguán, en el tema de pensiones, pongámonos de acuerdo en algún tema tributario que ayude, en fin, pongámonos de acuerdo en la renta básica universal de emergencia mientras la pandemia. Eso, completamente de acuerdo. Ya, yo diría, porque fíjese que yo soy de la oposición más moderada aquí, el ministro Cerda ha sido poco destacado esto. La última fórmula de IFE del ministro Cerda, que no se sabe porque no va con proyecto de ley, porque se aprobó la ley de presupuesto, es de 100.000 pesos por persona hasta el cuarto integrante a todo evento. No es solo la diferencia como era antes del IFE. Poco se ha discutido porque en medio de esta marea de cosas y de peleas, y nosotros creemos que eso que es un ministro Cerda, lo que necesitamos es prolongarlo un poco en el tiempo, porque nada sabemos con qué vamos a comer hoy día si mañana no sabemos cómo alimentar a los hijos, y suplementar un poco en el caso de las familias que no tengan ingresos propios. Eso es lo que está planteando la Sanoa Rincón, la candidata Paula Narváez, lo que ha estado planteando hace mucho tiempo Heraldo Muñoz. Pongámonos de acuerdo, si hay espacio. ¿Senador? Nicolás, es tan cierto lo que se plantea, que no se le puede pedir a las personas que se encuarentenen, que tengan medidas de carácter sanitaria, si no tienen efectivamente los ingresos para sustentarse. Entonces, acá se nos produce la mayor desigualdad. Efectivamente, aquellos que hoy día tienen recursos, que tienen todavía sus ingresos, pueden de alguna manera someterse a las medidas de carácter sanitario, en cuarentenarse. Mientras tanto, en los sectores que viven al día, en el sector poniente de Santiago, en Valparaíso, en Viña del Mar, las 2 comunas con más campamentos de Chile, la gente tiene que salir igual a ganarse el pan del día. Y por eso es tan importante generar una renta universal. Y el IFE, el ingreso familiar de emergencia, era una buena noticia, además que estaba automatizado, pero no se ha podido ni siquiera
expresar, exteriorizar, porque estamos metidos en un conflicto, todo el país está con la cabeza puesta en el tercer retiro y no finalmente en el ingreso familiar de emergencia, que es una buena noticia para el país. Lo hemos dicho una y otra vez, las consecuencias finalmente sanitarias de las ayudas que no llegan son la muerte de más chilenos. Explíqueme usted una cosa, ¿cómo es posible que Valparaíso, que es una de las zonas más precarias del país, que lleva un tiempo en cuarentena, no haya recibido siquiera una caja de alimentos? Bueno, eso es justamente las situaciones que nosotros hemos planteado. Hubo un primer reparto durante la primera ola, y ahora en esta segunda ola hemos visto que falta efectivamente mucho más ayuda social para que llegue directamente a los sectores más vulnerables de la ciudad. La consecuencia del contagio en su extremidad es muerte. Pero no solamente eso, sino que además tenemos colapsado nuestros hospitales. El hospital Van Buren está completamente colapsado, no hay disponibilidad de camas críticas, y por eso es tan importante y tan relevante acción directa. Y ahora se nos suma un problema adicional. Los trabajadores portuarios efectivamente se están movilizando, sí, claro, por el requerimiento del gobierno. Se está generando un conflicto, se lo advertía el gobierno, porque había un acuerdo de la Unión de Trabajadores Internacional de Trabajadores Portuarios, y se ha generado un conflicto en todos los puertos, lo que puede además perjudicar la cadena logística, tanto de exportaciones como importaciones. Se lo advertimos al gobierno, sentido de realidad al gobierno, y eso es lo que ha faltado. Capacidad de conducir y capacidad de liderar un acuerdo nacional. Para ser justos con el senador Chaguán. Sí, Nicolás, lo escuchamos brevemente. Es que lo que pasa es que este es un viejo tema que con Amaro tenemos en este programa desde el año pasado, que es el impacto sanitario de la carencia de ayuda. Y fíjate, lo está diciendo también el senador Chaguán, fíjate que es de alguna forma ilustrativo y bastante irritante. Y voy a partir por mí, yo vivo en Las Condes, que las primeras comunas que están saliendo de cuarentena son precisamente las que podían hacer cuarentenarse, como dice el senador, porque tenían medios para seguir subsistiendo. Pero entonces la falta de ayuda no solo significa el sufrimiento de la gente, sino que la extensión de la pandemia. Lo que a nivel mundial está pasando con la India, por ejemplo, que es un drama, porque como no tienen recursos, sube la pandemia y el virus se va a exportar para todos lados. Entonces, aquí o salimos todos juntos o no sale nadie. Queremos agradecer a ambos, a Nicolás Izaguirre y, cómo no, y también para ser justos con el senador Chaguán, decir que lo que está señalando lo viene diciendo desde el inicio de este proceso presidencial. Muchísimas gracias a ambos. Continuamos con